¿Qué tal, amigos de Factor Desconocido? Bienvenidos a este directo donde, bueno, pues estamos transmitiendo a través de nuestra página de Facebook, que es Factor Desconocido. Y bueno, ahora me acompaña también, como siempre, mi buen amigo Rafael Álvarez. ¿Qué tal, Rafael? ¿Cómo te va? Pues qué tal, amigos y amigas de Factor Desconocido, qué tal, Arturo. Pues sí, estamos en estas pruebas, por decirlo así, de nuestro recién ensamblado sistema o infraestructura de voz y de video, o sea, de audio y video. Ahí la llevamos. Poco a poco vamos haciendo más pruebas así como esta, que además de permitirnos pues estar en contacto con aquellos seguidores que nos hacen favor de ver y escuchar, pues también nos dan pie pues a ver cómo nos acomodamos en este formato de los directos o los en vivos, porque pues como ya saben, en el programa que tenemos todos los martes de 7 a 8 horas centro de aquí de México, a través de SM Radio, ahí es un formato un poco más rígido porque tenemos que acomodarnos a una hora o menos, Sí. que por lo regular es menos, porque ahí tiene que ser respetando los tiempos de los programas, tanto de antes como después de nosotros. Y bueno, pues aquí en los directos pues podemos tener un poco más de flexibilidad, podemos extendernos más o podemos acortar algunas cosas, o sea, podemos jugar un poco con los formatos. Entonces, pues agradecerte, Arturo, de poder estar aquí en este espacio. Y bueno, pues ahora vamos a tratar unos temas muy interesantes relacionados con las psicofonías. Sí, de hecho, estábamos aquí tras la transmisión, o antes de empezar la transmisión, aquí compartiendo algunos puntos de vista acerca de, precisamente, de las psicofonías y de algunas cosas que están, ahorita es una joyita Sí, no, de bárbaro. No, Jack Ballet es un imberbe en esto de los no identificados, Sí. a comparación de lo que acabamos de escuchar. Sí, ya alguna vez contaremos qué fue lo que escuchamos. Sí. Entonces, pues en el tema de las psicofonías es un tema muy interesante, muy polémico al mismo tiempo, donde, bueno, pues muchas personas han comentado que efectivamente son audios que se pueden obtener con una grabadora, con un teléfono celular ahora, con una serie pues, micrófonos o sistemas de grabación de audio. Estos audios aparentemente pertenecen a pues situaciones, voces, sonidos que en su momento no fueron detectados pues por el común de las personas. Muchos lo atribuyen a que pues efectivamente se trata de audios de los llamados fantasmas o de alguna situación paranormal. Otros, que son un poco más escépticos, dicen que, bueno, pues se refiere a cierto tipo de frecuencias que no se logra captar a través del oído humano. Otros también han comentado que pues los materiales de diferentes estructuras, de diferentes casas, pues sirven a manera de cinta magnética y que pues aparentemente de acuerdo a las condiciones del clima se pueden aparentemente reproducir estos audios. ¿Tú qué opinas, Rafael, acerca de esto? Una grabación, perdón, antes de que me contestes, mi querido Rafael, estaba viendo que pues efectivamente un audio de Frederick Jurgenson, Así es. allá por el año de 1959, hace 60 años casi exactos, estaba pues él grabando el canto de los pájaros, ¿no? Y dentro de este audio, al reproducirlo, de esta grabación, él argumenta de que pues se pudo escuchar la voz de su mamá, que bueno, había fallecido antes, ¿no? Días antes de efectuar esta grabación. Sí, en realidad lo que él grabó en esa primera ocasión fueron unas voces, porque como bien indicas, este investigador era una persona muy versátil, que era un naturalista, es decir, investigaba situaciones de la naturaleza, y justo estaba él en una cabaña muy apartada, en donde él estaba grabando el canto de los pinzones, que es una especie de ave. Entonces estaba él grabando con su magnetófono, que eran estas, pues para aquellos que son millennials o no tan millennials, pero que no conocieron los magnetófonos,
pero que nosotros sí, pues eran estas cosas rectangulares o cuadradas en donde les ponías una cinta magnética, que bueno, podría ser cassette, que son de estos objetos rectangulares o cuadrados, en donde, bueno, pues corre una cinta magnética y entonces pues ahí se puede imprimir el audio. Esto es al final de cuentas un magnetófono o grabadora. En este caso el magnetófono que estaba utilizando Jürgenson le permitió grabar como si fuera una especie de ruido blanco, pero que asemejaba como agua, como una cascada, que luego al poner más atención, al ir depurando con distintas técnicas el audio, se alcanzaba a escuchar voces que él identificó como voces en noruego, si mal no recuerdo, y letón, porque además este señor era muy versado en diferentes idiomas, entonces pudo reconocer así a simple oído de qué idioma se trataba, y que eran unas personas que no estaban físicamente ahí y que estaban hablando acerca de las aves, del canto de las aves. Ya posteriormente, como tú nos dices, sí, en distintas grabaciones, él incluso grabó audios de su madre que le llamaba con su nombre de pila de cariño, como si estuviera delante de él, y entonces eso fue lo que verdaderamente le impactó y le cambió la vida, porque a partir de ese momento, estamos hablando del año 59, verano del 59, es decir, hace exactamente 60 años, que este fenómeno se dio a conocer en esta época moderna. ¿Por qué? Porque ya teníamos los medios que nos permitían registrar el audio. Sí, claro. No quiere decir que no haya existido antes, es que simplemente no había métodos para registrar el audio. Y entonces, siguiendo un poco con esta historia de antecedente, este investigador, bueno, pues de ahí empezó a desarrollar una serie de escritos y de investigaciones y demás. Luego, posteriormente, tuvo oportunidad de asociarse con otros investigadores que continuaron con su obra, y entonces fue poco a poco como se empezó a difundir este fenómeno. Sí, posteriormente, bueno, pues fue mejorando la percepción de este tipo de audios, se fue mejorando la metodología la cual permite, pues de alguna manera, obtener estos audios. Y bueno, ya ahora ya se ocupan micrófonos de alta definición, se ocupa software especial para el tratamiento del audio. Ahora ya con la llegada de las computadoras se puede, pues de alguna manera, limpiar el audio de algún home, de algún hiss, y poder escuchar cosas que a lo mejor en su momento no podemos captar, o a simple oído humano, pues no lo registramos, ¿no? Hace un momento estaba escuchando, Rafael, algunos audios de Germán de Argumosa, allá en España, también en Belmes, Los Rostros de Belmes, que fue un caso muy interesante, y que pues bueno, ahí también hubo la oportunidad de captar muchísimos audios, palabras, lamentos. Hay que recordar que bueno, dentro del contexto de Los Rostros de Belmes, pues ha habido situaciones, hubo situaciones muy trágicas, ¿no? La Guerra Civil Española, muchos desaparecidos por el gobierno español. De hecho, intervino en este caso de Los Rostros de Belmes el gobierno español para minimizar la difusión mediática que tuvo este caso. Y dentro de este acontecimiento de Los Rostros de Belmes, se pudieron captar muchísimas psicofonías. Posteriormente, bueno, Germán de Argumosa creo que ha sido uno de los más prolíficos investigadores de lo paranormal, que ha podido, o que pudo captar una serie de psicofonías, las cuales, bueno, pues pudieran indicar que efectivamente existen pues algunos otros planos, no sé si energéticos, o no sé si sea una prueba evidente del más allá. Lo que sí es una realidad es que también he estado platicando con nuestro buen amigo Salvador Mora, y él ha implementado una metodología la cual pues permite ya una interacción en tiempo real con estas voces,
en donde él pregunta algo y otras dos personas están monitoreando y grabando al mismo tiempo lo que él pregunta, y en cuestión de 2, 3 segundos, 30 segundos, surge una contestación coherente con lo que él está preguntando. Entonces, esto a mí me ha llamado muchísimo la atención. Pedro Amorós también ha tenido gran cantidad de audios en donde, pues bueno, si usted tiene la oportunidad de meterse a YouTube, ahí hay incluso hasta Dross tiene un top 7 de las psicofonías más aterradoras, y usted se puede dar una idea de lo que estamos hablando. Creo que, pues sí, de alguna manera, mientras más se enfoque el investigador de lo paranormal en el mejoramiento de la metodología de investigación, creo que mejores resultados puede dar, ¿no? Sí, yo ahora mismo en Facebook les estoy poniendo una página muy interesante de Pedro Amorós. Pedro Amorós es un investigador que lleva años en la investigación de lo paranormal allá en España y en distintas partes del mundo. No necesariamente nada más del fenómeno de psicofonía, sino también de otro tipo de fenómenos, aunque fundamentalmente a él se le conoce por ser un erudito en lengua castellana, en idioma español, de lo que es el fenómeno de las psicofonías. Él, de hecho, en el sitio web que ahí les puse, tiene pues varios enlaces hacia sus distintos libros. Uno de los más importantes que yo considero es el gran libro de las psicofonías, Conversaciones con el Más Allá. Es un libro impresionante, tiene creo que más de 800 páginas, Arturo, en donde, bueno, ahí tiene transcripciones de las psicofonías que él ha realizado. Si mal no recuerdo, él tiene registradas creo que arriba de 15,000 psicofonías, o sea, 15,000 grabaciones en audio que él ha hecho, ya sea en su estudio, que tiene ahí en su casa, o bien saliendo al exterior y registrando por distintos medios. Pedro nos comenta en algunas de sus conferencias que están, como bien indicas, algunas de ellas en YouTube para quien le interese. Ya también por ahí en Facebook les puse ahí en los comentarios, en el canal de Factor Desconocido, les puse su página web, que es pedroamoros.com, muy recomendable porque además de los libros, él tiene conferencias en donde incluso él muestra parte de sus psicofonías. Hay unas que son de verdad muy impactantes. Yo no calificaría de terrorífico, porque luego este tema se presta mucho al morbo, ¿no? De que, vamos como si estuviéramos así como con la ouija o cosas así, ¿no? Se presta a ese tipo de cosas. Yo diría que a mí me impresionan porque se utilizan métodos que son científicos y que son, como tú decías, de nuestro querido amigo Salvador Mora, de acá de México, en donde hay varios testigos, porque para eliminar la posibilidad de que haya sido tú, Arturo, o yo, Rafael, el que le esté introduciendo de alguna manera mental, cuántica o como sea, que yo esté incidiendo sobre el fenómeno, que yo solito sea, porque esa es una de las teorías que pueden explicar este fenómeno, de que tú manipulas de cierta forma el audio con tu frecuencia mental, de tal forma de que tú manipulas la grabadora o manipulas el audio o el instrumento que estás usando, el aparato, y que entonces tú estás generando de manera inconsciente o consciente esas voces. Esa es una teoría, pero para descartarla hay métodos como el que tú indicas, en donde varias personas están escuchando al mismo tiempo y varios instrumentos, no nada más uno, registran exactamente lo mismo. Entonces eso nos da pie a considerar que es un fenómeno auténtico, que obviamente está registrado no nada más por Pedro Amorós, sino por muchos investigadores en distintas épocas, de 1959 a la fecha. O sea, llevamos más de 60 años de estar registrando el fenómeno. Entonces, Pedro Amorós nos dice que hay 3 tipos de psicofonías que él logra identificar por el método que se usa para registrarlas. Nos dice, bueno, hay una que es microfónica, que es evidentemente con un micrófono y un aparato que te registra, ¿no? Sí. Hay otra que es transradio, que es con una sintonizando cierta frecuencia, que puede ser de los 1600 MHz en adelante, ir como que jugando ahí con las frecuencias.
hasta tener como que una especie de portadora con ruido, y entonces a partir de ahí se van registrando las voces. Y hay otra que es ya más moderna, con sistemas de cómputo, que como tú indicas, incluso hay aplicaciones que se promocionan diciendo que sirven para teléfonos móviles, ¿no? Hay de todo, nada más que evidentemente dependiendo del método que tú apliques, pues tendrás mayor o mejor probabilidades de poder, exactamente, probabilidad de poder registrar algo, pero también conviene que cuando lo hagas con otras personas que te ayuden a corroborar si no es producto de tu imaginación, o que verdaderamente no nada más depende de ti, sino también que hay más personas involucradas. Mira, también está una teoría que es la pareidolia, ¿no? Hay pareidolias visuales y hay auditivas. En este caso encajaría la pareidolia auditiva. Ciertamente el cerebro tiende a completar fragmentos de imágenes y generar una imagen relacionada a lo que nosotros conocemos. En el audio pasa exactamente lo mismo. El cerebro, al escuchar 2 o 3 sonidos, tiende a completar uno solo para poderlo relacionar o para poderlo identificar como algo que nosotros ya hemos escuchado, como un auto, como a lo mejor la licuadora, o por ejemplo alguna palabra que nosotros hayamos ya escuchado con anterioridad. Sin embargo, existen también psicofonías muy nítidas, muy claras, como ya lo habías comentado de Pedro Amorós, que tienen un acervo en ese sentido impresionante. También de Germán de Argumosa, que caray, hay psicofonías donde ya es frases completamente nítidas, completas, y que de alguna manera no encajan en ninguna de los ruidos que a lo mejor nosotros pudiéramos malinterpretar. Hay también otras teorías, Rafael, amigos, en donde se le relaciona con los fraudes, que de hecho sí los hay. Yo conozco un fraude aquí en Querétaro, y eso sí te puedo decir que es un fraude. En la casa de aquí de Jardines de la Hacienda, Caso Mijangos. El caso Mijangos, en donde, pues bueno, las situaciones lamentables que se llevaron a cabo ahí en la casa, en donde, pues bueno, fallecieron 3 menores de edad, y pues varias personas aparentemente se grabaron ahí audios y se los entregaron al ahorita luchador Carlos Trejo. En ese entonces yo tuve la oportunidad de recibir ese material. Les voy a decir por qué. Ese material yo lo recibí porque Carlos Trejo se presentó aquí en Querétaro. Entonces, en la estación de televisión donde yo estaba trabajando, yo era el productor general. Y me llevaron ese material porque Carlos Trejo pagó tiempo aire ahí con nosotros para poder difundir su conferencia. Entonces llevó ese material. Me llevaron 2 materiales, uno donde no se escuchaba absolutamente nada, y el otro donde pues ya de alguna manera lo habían postproducido y le habían agregado las voces. Esto con una situación pues desafortunadamente de un pseudo investigador de aquí de la ciudad de Querétaro, de apellido Escoto, que él en esa conferencia se presentó como el corresponsal de Carlos Trejo, y está grabado, ¿no? Ha habido otras situaciones también manipuladas por el mismo Carlos Trejo en ese sentido, que realmente son risibles, ¿no? Creo que ya con la tecnología que hay se puede hacer algo más decente, pero realmente esta sombra del fraude en este tipo de situaciones, en este tipo de grabaciones, siempre está constante, ¿no? De ahí que no nada más es el audio, sino también la metodología con la que se grabó, obviamente la investigación de campo, que definitivamente es importantísima, el aspecto histórico del lugar, porque por ejemplo Salvador Mora, en algunas ocasiones que él ha podido grabar estos audios allá en Morelia, Michoacán, él pues hay veces que escucha frases que pues no tienen nada que ver con lo que estaban comentando en su momento a la hora de grabar, pero ya
en la investigación histórica del lugar, entonces sí ya tienen cierta congruencia, o tienen mucha congruencia estos audios que él ha podido captar. Entonces, en lo particular, considero que sí hay situaciones que pueden interferir, interferencia de radio, porque ahorita todo está saturado auditivamente, hay una saturación de visual y auditiva impresionante, mucha contaminación. Sin embargo, sí hay situaciones en ese sentido que no se pueden explicar. Te voy a platicar otra cosa, Rafael, amigos. En una ocasión yo fui a grabar aquí al Museo de la Ciudad. Precisamente para en aquel entonces, cuando estaba Factor Desconocido en televisión, fuimos a grabar y llevábamos 3 cámaras. De las 3 cámaras, anteriormente no eran como las de ahora, que es un botoncito muy sensible o era digital en la pantalla. No, ahí sí tenías que casi que darle vuelta a una perilla para que se encendiera la cámara, ¿no? De esas 3 cámaras las dejamos grabando y 2 no las apagaron. Y digo no las apagaron porque yo fui el que las puse a grabar, yo las coloqué, yo coloqué el tiro de cámara, puse la instalación, o sea, yo hice prácticamente todo. 2 cámaras las apagaron, las cuales, pues bueno, estaba la perilla, digamos, de encendido, pues, completamente movida. Y la otra, en el video, el foco, para ajustar el foco, lo dejamos precisamente en manual, para que no hubiera ninguna mala interpretación de que, pues es que a lo mejor se está haciendo un change focus con el automático. No, lo dejamos en manual. Y al revisar la grabación, el foco de la cámara se empezó a mover, se empezó a enfocar y a desenfocar. Durante ese periodo que han de haber sido como 40 segundos que hizo eso, el foco de la cámara, se empezaron a escuchar voces. Voces que se asemejaban a rezos e incluso cantos. Hay que recordar que, bueno, donde se hizo esta grabación, o donde yo estaba ahí haciendo este levantamiento, fue aquí en Querétaro, en el Museo de la Ciudad, a un lado del convento de Capuchinas. Y de hecho, donde está este museo, anteriormente era el convento de Capuchinas, de las monjas capuchinas, ¿no? Que ahora ya es un museo. Así es. Entonces empezaban a escuchar ese tipo de situaciones, las presentamos en su momento en Factor Desconocido, por ahí las debemos de tener. En aquel entonces estábamos grabando con VHS, imagínate nada más. Entonces, sí, en lo particular te puedo decir, Rafael, amigos, que sí hay una situación que en ese sentido no te puedo explicar si hubo una interferencia o no. Desde mi punto de vista, yo controlé absolutamente todo para que no hubiera alguna interferencia de los radiotaxis o alguna señal de audio de alguna estación de radio o de televisión incluso. Fueron audios que en lo particular no empataban, no eran congruentes con lo que tal vez pudiera interferir, ¿no? Entonces, eso es lo que yo te puedo decir, Rafael, que efectivamente a mí me tocó escuchar y grabar de manera involuntaria, ¿no? Claro. Pues mira, no conocía este caso, qué interesante, porque es un caso de primera mano, que obviamente a ti te consta. Justo ahora que estás comentando de este caso de hace años, de lo que a ti te sucedió, me recuerda cómo muchos otros investigadores, incluyendo el propio Pedro Amorós, otro investigador también de allá de España, bueno, de Cataluña, David Parceriza, que también tiene su canal en YouTube, también él ha registrado psicofonías, y lo que la mayoría de investigadores, si no todos, coinciden, es en la forma casual, por decirlo de alguna forma, en la que comenzaron a registrar estos fenómenos. O sea, simplemente no estabas esperando obtener nada y lo obtuviste. Ahora, algo que quiero hacerles mención es de que propiamente hablando, el término psicofonía no es tan correcto como, digamos, etimológicamente hablando, porque psicofonía viene de psique y fonos, en alusión directa a que es un sonido emitido por un potencial de la mente, o sea, psíquico.
En realidad el término correcto debería de ser voz paranormal o parafonía. Sin embargo, como se popularizó desde hace muchos años el término psicofonía, por eso es que se le llama de esta forma, porque se asumía que era un fenómeno producido por la mente humana. Sin embargo, hay, como decimos, ¿no? Ya cuando hay más testigos de por medio que corroboran el mismo fenómeno, o bien cuando no hay testigos ni nadie quien grabe. Por ejemplo, como lo que te pasó a ti, o bien hay casos ya evidenciados en donde incluso se dejan las grabaciones o se dejan los aparatos grabando durante cierto tiempo sin que haya posibilidad de ser contaminados ni por intervención humana, ni siquiera remota, o bien se registran grabaciones en estas cámaras que hay especiales en donde aíslas cualquier tipo de ruido exterior. Entonces no hay forma tampoco de poder manipular el aparato, ni de manera remota, ni de manera local, ni tampoco pues que se esté colando por ahí ruidos ambientales, porque también se han hecho ese tipo de experimentos, o sea, para poder descartar el elemento humano o el elemento de la contaminación de ruido ambiental. Entonces esto que tú me dices pues me hace recordar pues cómo muchos otros investigadores se han ido introduciendo a este fenómeno pues a lo largo de los años. Sí, mira, Rafael, quiero enviar un saludo, porque nos están viendo, a Mirna Hernández, también a Rosalinas, que ella es muy conocedora de los vinos tintos y de las cavas acá, por Ezequiel Montes y todo. Muy bien. A ver si un día nos invita a ir para allá, ¿no? Porque también allá en este tipo de haciendas, sí, seguramente hay situaciones muy interesantes, ¿no? Por allá hay que recordar que hay un sinfín de leyendas en donde el gran hacendado se llevaba uno de los peones, sobre todo en la época de los cristeros, se llevaba uno de los peones para que hiciera un hoyo y allí ponía monedas de plata o algunas cosas valiosas para ellos que no querían que los cristeros se llevaran. Y pues al final de cuentas mataba al peón para que no divulgara dónde, o posteriormente regresara por lo que habían escondido. Claro. Y de ahí surgen muchas historias interesantes que han desembocado precisamente en lo que estamos hablando, ¿no? De este tipo de parafonías o de voces paranormales. También quiero enviar un saludo a Mari Jiménez, que también está muy interesada en este tipo de temas. Y ella tiene un acontecimiento junto con su esposo Baruch, allá en la carretera de Tlacote, que de hecho en algún momento tuvieron la oportunidad de platicárselo a don Carlos. Estaría muy bien, a ver si nos pueden acompañar el día de mañana, allá en el programa de Doctor Desconocido, allá a través de SM Radio a las 7 de la noche, y nos platiquen ese acontecimiento. En lo particular, me dio muchísimo la atención. Tuvieron prácticamente un encuentro con un ser, con una entidad en la carretera, que pues caray, lo describen muy específicamente, y pudiera encajar en el aspecto de los seres tal vez humanoides. Que bueno, pues yo me gustaría que ellos lo platicaran, porque incluso se subió al carro donde ellos iban conduciendo. Entonces hubo por ahí una situación donde pues casi chocan, precisamente por el encuentro que tuvieron con este ser en la carretera, y se convierten en este tipo de relatos, Rafael, amigos, de experiencias también paranormales en las diferentes carreteras. Y estaría bien hablar en alguna ocasión, ¿no? Estas personas que andan en la carretera, taxistas, traileros, conductores de autobuses foráneos, en donde pues han tenido muchas experiencias paranormales y situaciones incluso de encuentros cercanos, ¿no? Con extraterrestres aparentemente. Entonces Mari y Baruch en este sentido sí han podido observar este tipo de situaciones. También un saludo al maestro Ludwig Carrasco, que bueno, pues ahorita se encuentra descansando, y pues gracias por estarnos viendo a través de la señal de Doctor Desconocido. Una merecida pausa, ¿no? Sí, no sé si esté aquí en México o esté allá
allá en España, ¿no? Sufriendo completamente. Sí, ¿verdad? De los calores, porque Sí. por cierto, justo en estas épocas hay una ola de calor tremenda en España, 40, 43 grados, saludos para allá, pero sí ha estado impresionante. Y sí, como bien indicas, Arturo, qué bueno que nos lo recuerdas, pues aquellos amigos o amigas que tengan algún tipo de esta experiencia y que consideren que sea importante conocer esta experiencia, pues estaría bueno que nos contacten. Si tienen pues algún tipo de evidencia, fotografías, audio, video, etcétera, de este tipo de encuentros, incluso del tema de psicofonía, si hay alguien que haya podido registrar algo, pues el espacio está abierto, ya sea aquí en estos directos o en el programa. Nada más basta con que nos contacten Y con mucho gusto. y con mucho gusto pues analizamos lo que se tenga, porque sí, yo estoy seguro que hay muchas personas que por pena, por el qué dirán, o porque pues simplemente les pasó y es una experiencia que pues ahí quedó, pero que quedó registrada de alguna forma, pues que sí sería muy importante dar a conocer, porque esto posibilita que se amplíe el campo de conocimiento, de no nada más del fenómeno ovni, sino también de lo paranormal, también del tema específico de psicofonía, como bien indicas. Pues sí, acá en Querétaro y en esta zona del Bajío, que es rica en construcciones muy antiguas, no nada más aquí en las ciudades, sino también en las haciendas, etcétera. Estoy seguro que debe de haber muchas experiencias de este tipo. Sí, mira, también quiero mandar saludos a Fernando Espinosa, al buen Gabo allá en Guadalajara que nos está viendo, al buen Luis Lozada, también conductor de Radio y Televisión Querétaro, y bueno, Rosalinas, que también está ahí observándonos, pues, como bien lo comentábamos, ojalá nos pase el tip de algunas haciendas allá de Ezequiel Montes y de toda esa parte para poder ir a recopilar todo este tipo de leyendas, de tradiciones, de la tradición oral, pues, de los pueblos, que es rica precisamente en este tipo de acontecimientos, Rafael. Sí, claro. Y hablando también del tema que estamos tratando del fenómeno de psicofonía, también quiero hacerles mención de que, bueno, si pueden y tienen el interés de escarbarle un poquito, como ya hemos dicho, es muy recomendable, por ejemplo, el canal de YouTube de Pedro Amorós, que ahí les puse un enlace hacia su página web. También él tiene específicamente un canal de YouTube en donde habla acerca de sus investigaciones. También, como les decía, el canal de David Parceriza, de Rimbel 35 en YouTube, también él tiene miles de psicofonías grabadas, no tantas como Pedro Amorós, pero sí tiene un acervo muy importante. Aquí lo importante es, pues yo sugiero la mente abierta, ni para negar todo, o sea, no ser el típico negacionista que todo dice que no, ni tampoco el típico crédulo que todo se la cree cuando esto pues no es de creencia, como ya sabemos, esto es de saber, de conocer. No porque nosotros vengamos aquí a platicarles de esto ya quiere decir que automáticamente ya es cierto. Más bien es tener como que esa curiosidad, esa cosquillita, como decimos aquí en México, de la curiosidad como para poder investigar, poder adentrarnos. Hay muchos libros, hay videos, hay audios, hay conferencias, etcétera. Y incluso hasta te puedes topar con instructivos que hay en internet para que tú mismo armes tu instrumento para registrar, tu aparatito para grabar psicofonías. Si eres bueno para la soldadura, te gusta este tema electrónico de las placas y los circuitos y todo, tú puedes hacer tu propio aparato para poder registrar psicofonías. Hay software también que te permite poder registrar sonido y luego también ya con otro software distinto poder aclarar o poder no postproducir, sino más bien, no sé cuál es el término técnico, limpiar el audio. Exactamente, porque ojo, no es de que las psicofonías no es de que tengas un diálogo como tú y yo, o sea, no es de que te vas a poner a grabar y así vas a estar charlando con alguien. Por lo general son frases cortas, que se dan a raíz de preguntas específicas y que se pueden registrar después de limpiar el audio. Sí, claro. Aunque hay casos en donde es muy impresionante porque ni siquiera tienes que limpiarlo.
simplemente se registra y ya. Algunos investigadores, Pedro Moros incluido, explican esto desde el punto de vista de que depende también de qué tan fuerte sea la presencia o la energía que logra imprimir de manera electromagnética su voz, que logra acomodar de cierta manera la electricidad y el magnetismo para poder dejar una evidencia de lo que quiere expresar. Entonces es algo muy interesante porque se han hecho estudios técnicos también muy interesantes de cómo pudiera ser que una energía tenga tal cantidad de potencia que pueda imprimir de manera consciente lo que quiere decir en audio que he registrado de manera magnética o de manera digital. Es que son temas muy interesantes. Sí, son temas muy interesantes y a la vez complejos, ¿no? Ahorita estaba leyendo, por ejemplo, Rafael, amigos, precisamente de la transcomunicación instrumental, no sé si tú lo has escuchado, yo creo que sí, del matrimonio Drake. Ajá. Ellos desarrollaron precisamente la comunicación entre su hija fallecida y ellos, a través de qué, precisamente de lo que nos estás comentando, ¿no? De este tipo de instrumentos para poder grabar el audio respondiendo a una pregunta específica que ellos hacían, ¿no? Y es así como ellos, el matrimonio Drake, aseguran que pues pueden entablar una comunicación con el más allá o con la energía de nuestros seres ya fallecidos, ¿no? Así es, y también aquí hay algo importante, Arturo. Interviene aquí también un fenómeno interesante. ¿Qué tanto tú, como observador del fenómeno, incides en lo observado? Que aquí ya entramos a teorías cuánticas, no necesariamente de la física, sino cuántico en general. En este sentido, ¿no? ¿Cómo, trasladado a este mundo de la psicofonía, qué tanto tu mente o la mente de los demás testigos están incidiendo en el fenómeno como tal? Es un campo apasionante porque no saben, porque bueno, también existen evidentemente teorías que dicen que qué tanto de lo que nosotros percibimos como la realidad, esta mesa, esta computadora, este teléfono, esta pared, la cámara que nos está registrando, qué tanto incidimos nosotros con nuestra conciencia, con nuestra mente, en eso que se está registrando. Sí, con el inconsciente. Exactamente, ¿no? Y entonces entramos a temas muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, si gustan, en algún momento podemos hablar en algún otro programa o transmisión en directo de estos, no necesariamente el fenómeno psicofónico, sino de fenómenos, por ejemplo, del agua, ¿no? Del doctor Masaru Emoto, en donde el doctor ya ves que hizo durante años varias investigaciones con el agua. Y entonces cómo tu emoción humana, por ejemplo, si sentías miedo, si sentías dolor, si sentías enojo, lo que fuera, o alegría, podía incidir sobre las partículas, las moléculas del agua. Bueno, en algo similar es esto del fenómeno psicofónico. ¿Qué tanto tú como observador, como investigador, etcétera, estás también incidiendo en el fenómeno? Obviamente esto se descarta cuando no está el investigador o las personas ahí, ¿no? Que es en este caso donde incluso se han hecho experimentos con cámaras totalmente aisladas, en donde nada más está el micrófono o donde nada más está la cámara o el aparato que esté registrando el audio, y que sin ningún tipo de intervención humana, ni local ni remota, se registran eventos. Entonces, son cosas muy interesantes, o sea, teorías hay, pero a montones. Esto que me estás comentando, Rafael, de qué tanto incide la persona que está investigando, me hace recordar un poquito, igual podemos tratarlo en el siguiente directo o inclusive en el mismo programa de Factor el día de mañana, sobre las fotografías psíquicas o la visión remota. Estas dos vertientes del aspecto paranormal. Sí hubo investigación por parte principalmente de los dos, pero principalmente de la KGB, de la CIA, ¿no?
los rusos llevaron a cabo una serie de investigaciones en la época de la Guerra Fría, en donde abordaron precisamente esto que estás comentando, ¿no? Poder incidir, poder influir de manera mental en el comportamiento de las personas, incluso de la telequinesis, ¿no? De poder mover objetos, de poder visualizar dónde está tal o cual búnker, o incluso con el mismo poder de la mente, influir en situaciones de salud pública. Infundirle a tal o cual político tal vez algún infarto, algún derrame cerebral, alguna situación que pudiera afectarlo. En realidad lo estaban abordando desde un punto de vista bélico, ¿no? Y de defensa también. Las fotografías psíquicas, hay que recordar también que hay videos incluso donde se ve a la persona agarrar un rollo de cámara en aquel entonces y poder plasmar ahí una imagen, ¿no? Posteriormente se revelaba el rollo y salía una imagen que, bueno, correspondía a un lugar, a algún momento que el aparente psíquico plasmaba a través de su mente, ¿no? Sí, pues es que aquí, pues es que da para mucho, ¿no? Por ejemplo, lo que tú hablas de la visión remota, está el proyecto Stargate, ¿no? Que es muy controvertido. Está también, varios documentos desclasificados que poco a poco se han ido dando a conocer, en donde no nada más las agencias norteamericanas como la CIA o la Agencia de Seguridad Nacional u otras corporaciones de inteligencia, que así les llaman, no nada más de Estados Unidos, sino de muchas otras superpotencias o potencias en el mundo, han hecho no nada más temas de visión remota, ¿no? Sino también temas ya de incidir en el plano físico, pero directamente desde el plano mental. Entonces esto, como les digo, da para mucho. El tema de psicofonía, que es el que ahora tratamos, es muy rico porque precisamente entre más investigas, más te das cuenta de que hay varias ramificaciones que trata de las explicaciones originales, porque la primera explicación que se intentó dar fue justo eso, de que era un producto de la mente de la persona, por eso la raíz etimológica de la palabra psicofonía. Pero ya después que se fue avanzando en el estudio de este fenómeno y que se registraron cada vez más y más y más miles de casos por todo el mundo, los investigadores se fueron dando cuenta de que no todas las explicaciones caían en el terreno de lo mental, o en la sugestión de la persona, o en la parte en donde la mente estaba buscando patrones que no existían. Entonces poco a poco se fue desarrollando a lo largo de estos 60 años hasta llegar a teorías como las que tú mencionabas hace poco, pues de temas desde que hablan que son extraterrestres o que son transterrestres, es decir, seres que están aquí en esta misma tierra pero en otras dimensiones, o que simplemente es una comunicación con los no vivos en esta dimensión, porque incluso hay psicofonías en donde los supuestos muertos, y digo supuestos no porque no se hayan muerto, sino porque incluso la propia entidad dice yo no estoy muerto, así literal, yo no estoy muerto, o qué es la muerte, o algo muy impresionante que me tocó escuchar de una psicofonía que registró Pedro Amorós, que él comenta que él un día estaba ahí en su estudio de grabación, profesional por cierto, porque está lleno de magnetófonos, micrófonos por todos lados, y Pedro Amorós decía, esto se lo confesó me parece a Parceriza, a David, en una entrevista que le hizo recientemente. Por ahí les voy a poner la liga para esa entrevista, muy interesante, porque David Parceriza, investigador, le dice a Pedro Amorós: Pedro, ¿cuál es el caso o la psicofonía que más te ha impactado? Uno esperaría que dijera, bueno, pues en un caso, no sé, en una casa embrujada o algo así. Dice, no. Aquí en mi estudio, un día, en la noche, estaba yo registrando simplemente porque pues quería registrar algo o quería ver qué pasaba, y de repente la voz de un niño que me dice y me pregunta, ¿por qué estoy muerto? Dice que él estremeció así porque fue con una nitidez, con una claridad impresionantes, y era la voz de un niñito que le preguntaba por qué estoy muerto. Entonces, que él se quedó así, pues pálido,
no supo qué contestar. Entonces, que ha sido como que una de las psicofonías más estremecedoras. Porque también Pedro Amorós y otros investigadores nos dicen que, bueno, en este tipo de transcomunicación, que ya más bien lo que es transcomunicación es más orientado al tema de los no vivos, al menos en esta dimensión, que se especializa más en comunicación con gente ya fallecida en esta dimensión, pues que entonces ahí pues hay casos desgarradores, ¿no? Desde gente que pues por alguna razón quiere comunicarse por la razón que sea con algún familiar muy querido fallecido y que luego pues suele obtener resultados muy... Sí, de hecho, en términos comprobados, en términos científicos, efectivamente hay frecuencias que el oído humano no logra captar. Un ejemplo clarísimo es este silbato para los perritos, ¿no? Para los perros. Cuando uno lo toca, digamos, pues no se escucha nada. Sin embargo, el oído del perro, del can, es mucho más sensible y está adaptado a una cierta frecuencia que nosotros no podemos escuchar. Entonces, ahí está un ejemplo clarísimo de que hay frecuencias que, independientemente de si es de fantasmas, si es de a lo mejor algo que se queda en el ambiente, de cualquier otra cosa, hay unas frecuencias que nosotros como seres humanos, tanto visualmente como auditivamente, no tenemos la capacidad de captar, y que permanecen y que convivimos con este tipo de situaciones a diario, y nosotros no podemos visualizarlas o escucharlas. Por tal motivo, eso no quiere decir que no existan, ¿no? Pero están ahí. Rafael, también quiero enviar un saludo hay varias personas que nos están viendo. A Mayra, un saludo por supuesto a Mayra, a ver si luego nos mandamos mensaje para conversar. También al buen Isaías Rosado Vargas, un saludo a él, también nos mandan saludar aquí en la página de Facebook, a ver si luego hacemos algo en el aspecto de los ovnis y de lo paranormal, ¿no? Ahí para su página de internet, que es una página, digo, si usted quiere ver y enterarse de todo el aspecto cultural de aquí del estado, la página de mi buen amigo Isaías Rosado, que es Tiempo Libre, ahí usted puede checar todo eso. También obviamente a Rosalinas y a Sol también, que nos está viendo de allá desde el municipio del Marqués. Un saludo también a Edgar, que bueno, también es un muy buen amigo de aquí de Factor Desconocido, Rafael. Y bueno, esa es la situación en referente a las llamadas psicofonías, ¿no? También existen imágenes, como hace un momento lo comentaba Rafael, de dejar en estática a lo mejor un radio, o dejar de alguna manera grabando un sonido continuo, y en base a eso ya se pueden escuchar algunas situaciones. También existen las imágenes psíquicas, que es el mismo principio, nada más que es en una televisión, ahora de las antiguas, de las de 20 pulgadas, de las grandotas, de estas con el cinescopio, todo. Sí, de transistores. No lo conecte a ningún sistema de cable, simplemente déjenlo en un canal donde no haya ninguna recepción. Y aparentemente se han podido captar tanto audio como video de rostros de personas ya fallecidas, ¿no? Sí, que aquí es un fenómeno evidentemente electromagnético, que era parte de lo que yo hablaba hace rato, ¿no? Estos seres no necesariamente, ojo, porque no necesariamente, a mí me gusta llamarles muertos, ¿no? Porque pues ahí entramos en un tema hasta filosófico y todo, de qué es la muerte y todo esto, ¿no? Pero en realidad estos seres que ahí están, que muy probablemente están en otras dimensiones, las que sean, ¿cuál es la técnica, cuál es lo que está detrás que logra que su conciencia pueda imprimirse de forma tal que un medio físico en esta dimensión logre registrar su conciencia, logre registrar su pensamiento, lo que ellos quieren comunicarse? Porque es evidente que en este fenómeno, en lo que es auténtico, evidentemente hay seres, hay entidades que están utilizando un medio físico
para poderse comunicar con nosotros y que logran de cierta forma modular las ondas electromagnéticas para lograr imprimir en forma de voz algo audible y que no nada más es en el idioma en el que la persona se está queriendo comunicar, porque hay muchos casos en donde tú, por ejemplo, puedes estar preguntándolo en español y te pueden responder en cualquier otro idioma. O a veces no preguntas nada y simplemente te aparecen grabaciones en distintos idiomas. Por ejemplo, el primer caso registrado que yo les decía hace unos minutos, en donde en 1959 aparecen voces en idioma letón y noruego, que curiosamente estaban hablando sobre el mismo canto de las aves que se estaba registrando en ese momento en el magnetófono, como si fueran entidades o que estaban ahí mismo y que pudieron imprimir su pensamiento o su voz en el medio físico, en el magnetófono, o a lo mejor eran entidades que estaban en otro tiempo o en otra dimensión, pero también percibiendo el canto de las aves. Entonces esto, como pueden ver, pues da para muchas explicaciones. Te voy a platicar, Rafael, también una anécdota que también tuve la oportunidad de escuchar. Estábamos en un enlace en la Ciudad de México con un reportero, estaba en una galería y estábamos esperando, yo estaba en la unidad móvil esperando a que se hiciera el enlace, pero estábamos haciendo pruebas de audio. Entonces, de repente se empieza a meter por el canal del micrófono del reportero una conversación entre dos personas que estaban peleando, estaban discutiendo. Estaban discutiendo acerca de una situación económica y hasta cierto punto como que se violentaba, ¿no? Entonces, nosotros pues, obviamente nos comunicamos con el reportero y con el camarógrafo que estaban allá adentro. Le dijimos, oigan, ya vamos a entrar al aire. Cállense. O sea, díganle a las díganle a las personas que están ahí al lado que se vayan o cómo está ahí el asunto, ¿no? Porque se está metiendo el audio. Entonces, nosotros estábamos dentro de la cabina de audio, yo me salgo de la unidad móvil, me salgo y me encuentro el reportero afuera de la cabina de la unidad móvil con el micrófono apagado. ¿Sí? Y le digo, oye, ¿y dónde están estas personas que están peleando? Es que no hay nadie. No hay nadie. Entonces, es una anécdota y te digo, este tipo de situaciones, tanto de video como de audio, en lo particular sí me han tocado escuchar y ver. Hay compañeros también reporteros y también directores de cámara que me han platicado que a veces en algunos estudios o en algunas transmisiones que han hecho, sí efectivamente logran captar la presencia de personas que en su momento de la grabación no estaban. Y al revisar el videotape, al revisar la grabación, pues hay personas que están observando incluso al mismo reportero, que se atraviesan incluso en la cámara. En una ocasión estábamos haciendo un paneo, un movimiento de cámara, y lo tuvimos que interrumpir, estábamos grabando, porque vemos que se cruza alguien, ya es el típico distraído que se cruza de la cámara. Entonces le dijimos al camarógrafo, oye, detén a la gente, al asistente del camarógrafo, le dijimos, oye, pues detén a la gente, es que estamos solos, no hay nadie. No hay nadie. Regresamos la grabación para que la vieran y se ve perfectamente como un brazo de una persona del hombro hacia abajo se cruza y decimos, bueno, pues entonces ¿quién fue, no? Así es. Obviamente pues eso da temas de charla y de anecdotario, ¿no? Pero efectivamente en lo particular nos han ocurrido muchas veces ese tipo de situaciones. Sí, claro. Y yo vuelvo a lo mismo, ¿no? ¿Qué tipo de energía o de entidad o de ser es el que puede lograr imprimir en esta realidad, en este plano, en esta dimensión, de manera física, pues un testimonio de que existe, ¿no? Ya sea en audio o en video. Es aquí justo pues, lo que tú decías hace rato de la transcomunicación, que bueno, esto está más orientado al tema de los fallecidos en esta dimensión, y de los esfuerzos que hacen muchos investigadores o muchas personas por poderse comunicar con algún familiar, con algún amigo, con alguna persona ya fallecida,
que bueno, pues que hay necesidad de poderte comunicar con ella. Ahora que tú mencionas esto, me recuerda también casos que yo también he podido presenciar. Yo recuerdo hace algunos años en una... estábamos haciendo unos trabajos de telefonía en una tienda muy conocida, en una cadena de tiendas muy conocidas, y justo en un lugar muy particular que es una casa muy antigua en la ciudad de Durango. En la ciudad de Durango, bueno, pues tiene casas muy antiguas, así como por acá tenemos en Querétaro y en muchas otras ciudades del país, y en concreto esta casa se estaba remodelando para poderla habilitar como una tienda departamental. No digo nombres porque pues no, ¿para qué los digo, no? ¿Para qué hago publicidad gratuita? ¿No? Ni que nos pagaran. Ni que nos pagaran. Entonces, bueno, en esta tienda departamental se estaba haciendo remodelación, estábamos haciendo ahí unos trabajos a nivel técnico de telecomunicación, y bueno, recuerdo yo que los vigilantes un día que estábamos ahí nos mandaron llamar y nos dijeron, ¿quieren ver algo impactante? Pues ¿qué les pasó, no? Entonces ellos cuentan que cuando iniciaron remodelaciones, pues se quedaban varias cámaras así, pues las típicas cámaras que se usan para que la gente no se robe ropa o cosas así, ¿no? Entonces, pues grababan 7x24, o sea, los 7 días de la semana, 24 horas, y entonces los vigilantes nos mostraron una grabación en digital. Esto fue hace aproximadamente como unos 5 o 6 años, en donde se veía perfectamente la silueta de una niña que iba jugando pues entre la ropa. Entonces ahora me recordé el caso porque justo había un vigilante que estaba dando su ronda, estaba recorriendo la tienda, porque pues así era como les exigían que hicieran, ¿no? Entonces había unos que se quedaban en la cabina donde estaban viendo las cámaras, y había uno de ellos que se rolaba para ir haciendo recorridos, ¿no?, de inspección en la tienda. Entonces, cuando empezaron a ver que se movía pues la ropa y que había una silueta de una niña, pues pensaron que en efecto había una niña, y dijeron, bueno, pues ¿qué pasó, no? Entonces le hablan al vigilante que estaba haciendo su recorrido, y le dijeron, oye, tienes que ir a este lugar porque hay una niña que está corriendo. ¿De dónde se coló? ¿Qué pasó? Entonces el vigilante se va corriendo, no ve absolutamente nada, en el sentido de que no logra ver una niña, pero sí ve cómo se iba moviendo por donde iba pasando en la grabación, que ya después pudieron ver entre todos. Entonces había un testigo que podía ver la parte como que física directa del movimiento de la ropa y etcétera, incluso objetos que se movían. No pudo ver absolutamente nada, él, nada más que esto, no vio ninguna niña ni nada, y ya en la grabación sí se podía apreciar el video en donde la niña se iba moviendo, ¿no? Se veía una silueta. Entonces aquí estamos al terreno de cuál es el espectro de frecuencia en el que nosotros podemos ver o escuchar o percibir cosas. Por ejemplo, tú hablabas del sonido, ¿no? Evidentemente algunos animales como los perros son muchísimo mejor que nosotros en el sentido del olfato y en el sentido del oído, ¿no? También en la vista, porque hay otros animales que incluso pueden percibir en el infrarrojo. Las serpientes, temperaturas. Exactamente, incluso hay aves que ya está demostrado que los fenómenos magnéticos, como se guían, es porque pueden percibir el magnetismo en forma de color. Entonces, el ave no es que tenga un órgano especial para sentir el magnetismo, es que simplemente ciertas aves ven el magnetismo. Y así es como durante muchos años han aprendido a guiarse por el color, que en ellos es color, pero para nosotros es magnetismo. Es como una brújula de colores. Acá trasladado al tema de la psicofonía, bueno, es un fenómeno evidentemente electromagnético que está producido por una energía que logra imprimir su evidencia en forma de audio o, como tú comentas, en video, Arturo. Sí, son situaciones tangibles, corroboradas por estudios científicos, por expertos en el desarrollo de audio, de plataformas de grabación de audio.
y que bueno, sí pudieran indicar que existe esa parte desconocida, ese factor desconocido en este sentido. Y vamos, más allá, ya entraríamos en otro terreno, ¿no? En cuestión que hay más allá de la muerte, ¿no? ¿Cuál es esa parte que de alguna manera ahorita nosotros determinamos como una especie de fin? Sin embargo, hay miles de relatos, miles de acontecimientos en donde nos pudieran indicar que efectivamente hay una continuidad, hay otro, como otra realidad alternativa, ¿no? Uh-huh. Sí, claro. Pues aquí hay tema para muchos comentarios, muchas anécdotas, muchas vivencias. Yo nuevamente pues quiero invitar a quienes nos están haciendo favor de ver y escuchar en directo, en vivo o bien posteriormente diferido, pues a que investiguen. Ya creo que hemos dado algunos elementos importantes, como de algunas investigaciones de algunos investigadores que han dedicado su vida o buena parte de sus vidas a este tipo de temas. Ya también comentamos de algunos otros temas que están relacionados, porque pues todo aquí está interrelacionado. Tú, Rafael, perdón que te interrumpa, ¿tú qué opinas, o sea, en concreto, referente a las psicofonías? ¿A qué crees que se deban este tipo de fenómenos? Yo estoy convencido de que hay otras realidades, Arturo, que no nada más es esta dimensión la que existe, que justo ahora donde estamos transmitiendo pueden haber varios seres en otras dimensiones que estén aquí con nosotros mismos, que estemos como traslapados. Entonces es evidente que al todo ser energía, porque todo es energía al final de cuentas, pues es evidente que esos traslapes, por causa que pudiera ser natural o causa inducida por alguna energía consciente, se produzcan estos fenómenos de comunicación. Eso es lo que yo considero. Entonces, para mí se me hace algo totalmente natural y hasta lógico. Pero es una comunicación intencionada o casual. De las dos. O simplemente llega un punto en donde estas dos realidades se conjugan y se detona una interacción. Yo digo que es de las dos. Sucede como en los sueños. Por ejemplo, hay técnicas que uno puede, que yo incluso he practicado, de sueños conscientes, lúcidos, en donde tú sí puedes incidir en lo que estás soñando de manera consciente, lo que es la inconsciencia del sueño, porque mucha gente cree que los sueños son inconscientes. No es así. Muy probablemente parte de esos sueños lo sean, pero hay también otra parte importante en donde tú estás físicamente, por decirlo así, en otra dimensión, en otra realidad. Uh-huh. Y es tan real eso que estás viviendo en tu sueño, o lo que le llamamos sueño, como lo que vives aquí en esta dimensión. Simplemente estás en otra dimensión distinta. Porque ¿quién te puede decir qué es lo real y qué no es lo real? ¿O en qué dimensión estás? Aparentemente te lo dicen tus sentidos, ¿no? Sí, pero pues es que al final de cuentas los sentidos son engañosos. Son limitantes. Exactamente, tú puedes decir, bueno, estoy tocando esta tabla o esta formática o lo que sea, el material, y aparentemente es sólido, pero si ya te vas a campos de la cuántica, te dicen, no, esto no es sólido, porque hay enormes espacios vacíos entre protones, electrones, entre los elementos del átomo. Entonces básicamente esto es un vacío, o sea, uh-huh, a nivel atómico o subatómico cambia la realidad. Uh-huh. Entonces obviamente ahí es a donde viene el entrelazamiento de todo este tipo de dimensiones. Son fenómenos muy complejos. Simplemente no puedes pretender que solo la realidad está limitada a nuestros sentidos. Porque, por ejemplo, lo que yo les decía de los animales, ¿no? Bueno, yo he sido testigo de que muchas veces vas caminando con un perro, ¿no? Y de repente el perro, sin que suceda nada, aparentemente para ti, algo provoca que el perro se quede así como pasmado, y una de dos, o asustado, uh-huh, o empieza a gruñir. Y una de dos, o te das cuenta de que ahí después, segundos después, aparece otro perro, o aparece otro animal, o lo que sea, o simplemente no aparece nada, pero por alguna razón el perro, el gato, o el animal que te está acompañando,
percibe mucho más de lo que tú con tus limitados sentidos estás percibiendo. Entonces, ¿quién te dice qué es real o qué no es real? Pues eso es muy relativo, ¿no crees? Muy relativo, sí, definitivamente, ¿no? No por ello quiere decir que no existan este tipo de situaciones o de experiencias. Yo creo que sí valdría la pena invitar a las personas que nos están viendo, a Mari, a Baruch, a que nos platiquen precisamente lo que han podido experimentar en diferentes situaciones de su vida, y también a las personas que andan tras el volante, sus acontecimientos, sus historias, ¿no? Precisamente en el aspecto paranormal de este tipo, ¿no? Sí, claro, como les habíamos dicho antes, quien tenga alguna experiencia importante, incluso si tienen evidencias, fotografías, videos, audios, etcétera, pues sí sería muy importante que lo compartieran, porque pues ahora sí que de todo esto se va ampliando el conocimiento, se va ampliando la investigación, y pues vamos entre todos tratando de dilucidar el misterio, Arturo. Así es, pues Rafael, ¿qué? ¿Ya nos vamos? Sí, pues mira, ya llevamos poco más de una hora. Uh-huh. Sí, pues muchísimas gracias a todos los que nos han hecho el favor de escuchar en este directo, en este en vivo. Pues ahora sí que los invitamos a que, pues la idea es que los lunes, ya sea en este horario, un poquito más tarde, eso ya lo andamos viendo aquí con Arturo, poder comentarles acerca de este tipo de temáticas, más allá del formato del programa que tenemos los días martes. Y bueno, pues nada más agradecerles a todos por su tiempo y por su paciencia. Sí, de hecho, está pendiente también en la parte extensa de la llegada del hombre a la luna, que mañana lo vamos a abordar ahí en Factor Desconocido. Espero que nuestro buen amigo Salvador Mora mañana asista con nosotros al programa completamente en vivo a partir de las 7 de la noche, y nos pueda pues ahí compartir todas sus investigaciones y toda su experiencia en torno precisamente al aspecto paranormal y al aspecto del fenómeno OVNI. Realmente estamos haciendo un esfuerzo importante para poder continuar en contacto con todos ustedes. Estamos mejorando, estamos probando, estamos analizando la mejor forma de hacerles llegar la información a través de las redes sociales, de Facebook, de YouTube, de Instagram, de Twitter también. Entonces, poco a poco vamos a ir mejorando esto. Digo, como ya lo habíamos comentado, nosotros no vivimos de los marcianos. Entonces, pues es un esfuerzo personal de Rafael como de un servidor, el hacer pues estos directos, ¿no? A lo mejor ahorita todo está un poquito austero, pero poco a poco vamos a ir involucrando más situaciones en materia de la tecnología y del audio, para que pues se escuche y se vea de una manera más profesional, ¿no? Sí, claro, y eventualmente no estar nada más así en este tipo de grabaciones. También tenemos pendiente pues salir a distintos lugares, poder irnos adentrando en la investigación de campo, ir difundiendo también lo que muchos amigos y conocidos pues han podido investigar a lo largo de sus vidas, muchos de ellos con muchos años de investigación en el camino, que bueno, pues ahí están, y que son investigaciones muy valiosas, pero que por una u otra razón no se han dado a conocer. Creo que en México hay muchos investigadores honestos, serios, profesionales, que aplican un método científico a lo que hacen, de la auténtica ciencia, pues, no la de pose, sino la verdadera ciencia. ¿Como la de hace rato? No. Ya luego vamos a platicar de algo que aquí me enseñó el buen Arturo, de una persona acá en Querétaro que dices, caramba. Luego por eso es que pues esto se presta a choteo, ¿no? A burla, cosas así, ¿no? No, una joya. Yo creo que en el próximo programa lo mencionamos. Gracias a Mayra también por sus comentarios. Ojalá un día podamos retomar e invitar a Mayra en el aspecto de las vacunas y la relación que hay con el autismo. Uh-huh. Ella, como ya lo habíamos comentado en su momento, Rafael, ella está muy inmersa en este tema, y estaría excelente que ella nos platicara pues cómo ha sido su experiencia en este aspecto, ¿no? Uh-huh. De acuerdo. Muchas personas
llaman a los niños autistas superdotados. Incluso está el aspecto tal vez de los niños cristal, niños índigo, en fin. Sí, Entonces, no, pues muy interesante también, uy, eso da para un montón de cosas, muy polémico el tema, pero pues de eso se trata, ¿no? De tener la mente abierta y pues ni negar ni afirmar así a priori nada, ¿no? Simplemente tener la mente abierta, Arturo. sí, definitivamente. Pues Rafael, gracias. Gracias, Y Arturo. nos vemos la próxima emisión de este directo. Y nos vemos el próximo lunes a las 4 de la tarde, no, 4:30 de la tarde. Sí, sí, por ahí, así 4:30 más o de menos ya la les tarde, avisamos. todos los lunes hacemos estos directos. Y mañana no se pierdan a las 7 de la noche a través de www.smradio.com el programa de Factor Desconocido, también completamente en vivo. Mañana yo creo que tenemos una visita muy interesante de una persona que también nos quiere platicar una experiencia paranormal que tuvo allá en el municipio de Coroneo, Guanajuato. Muy bien. Vino a visitarme y bueno, pues esperemos que sí asista allá al programa. También un saludo al buen Memo Villalobos, que es violinista, un virtuoso también, y ojalá un día lo podamos entrevistar sobre pues una obra de un violinista que supuestamente se la dictó el mismísimo Satanás, ¿no? Entonces, él sabe a cuál me refiero y pues bueno, ya será en su momento platicar con el buen Memo Villalobos. Muy bien, pues muchas gracias y pues seguimos en contacto. Gracias a todos. Gracias a todos, yo me voy a levantar para picarle. Ok.